Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a trabajar fisiología. Y hoy hablaremos de un proceso que realizamos todos los días en innumerables condiciones, en muchos momentos de nuestra vida, pero que muchas veces no le ponemos atención, y es la contracción de los músculos. Recordemos que los músculos forman parte del sistema musculoesquelético, del sistema locomotor, que nos va a permitir el desplazamiento y también la protección de las estructuras internas del cuerpo. Pero su función más común es la de producir movimiento para poder desplazarnos, para podernos mover, para poder transportarnos de un lugar a otro. Con la contracción muscular tenemos que recordar estos elementos que vimos la clase pasada, en la que vemos que un músculo está formado de un fascículo muscular, el fascículo muscular por fibras musculares, las fibras musculares por miofibrillas y las miofibrillas por sarcómeras. Estas sarcómeras básicamente están divididas en zonas, que son la zona H, la línea M, que van a estar en relación a los elementos que van a formar a la sarcómera, que son tanto la miosina como la actina. En este caso, pues recordamos que la fibra muscular va a tener cientos de miles de millones de miofibrillas. Cada miofibría va a estar formada por muchos filamentos de miosina y de actina. Hablamos de que más o menos cada miofibría tiene de 1500 aproximadamente unos 1500 filamentos de miosina y alrededor del doble de filamentos de actina, unos 3000 filamentos de actina, que van a estar a la par entre sí y van a ser grandes moléculas de proteínas polimerizadas, ahorita voy a explicar esto, responsables de la contracción muscular. Cuando hablamos de que es polimerizadas, me haré uso de una referencia un tanto geek, pero ¿se acuerdan? Los caballeros tal vez me entenderán bastante bien, quienes, bueno, eso es muy de mi generación, muy millennials, no tanto centennials, pero bueno. Como en el caso de Yu-Gi-Oh, la carta de polimerización lo que hace es unir a dos monstruos para hacer uno solo más fuerte y más grande. Pues la polimerización es eso, es la unión de muchas proteínas, en este caso actina o miosina, y todas estas van a unirse para formar moléculas mucho más grandes y con eso, pues generar mayores fuerzas. Recordemos entonces que en la línea M vamos a encontrar la miosina, mientras que los discos Z van a ser los puntos donde se unen las actinas. Hay una tercera proteína que es la titina, que la titina sirve para estabilizar la sarcómera, o sea, darle un punto de unión, de anclaje a las fibras de miosina, pero también darle un punto de soporte a las fibras de actina que están paralelas a las líneas de miosina. Entonces, entramos, después de haber recordado un poco esto, en los mecanismos generales de la contracción muscular. Vamos a darnos cuenta que en realidad esta es una serie de pasos que son muy similares a una contracción, perdón, a una sinapsis, a una intercomunicación entre, ¿cómo se llaman estos? Entre neuronas. Primero se tiene que generar un estímulo y dicho estímulo va a ser un potencial de acción que va a viajar a lo largo de una fibra motora, o sea, de un nervio, hasta llegar a la placa neuromuscular, o sea, la clase que vimos la vez pasada, en la cual se va a liberar un mensaje. Este mensaje va a ser normalmente la acetilcolina, que la acetilcolina va a generar el tercer paso, que es la despolarización, porque va a permitir la apertura de canales iónicos activados por acetilcolina. ¿Qué canales iónicos? Los cationes, o sea, para moléculas de cargas positivas. ¿Qué carga positiva es la más importante que está extracelularmente? El sodio. Por lo tanto, el sodio va a ingresar, gracias a esos canales que se abren, va a ingresar grandes cantidades de sodio hacia el interior de la fibra muscular, lo que va a provocar la despolarización. Una vez la célula se ha despolarizado, inicia el potencial de acción, igual que en una neurona, solo que aquí la que está reaccionando es una miofibría, o sea, músculo, en este caso músculo esquelético. Una vez se inicia el potencial de acción, pasa ese potencial de acción a lo largo de todo el largo de la miofibría, y esa miofibría pues va a estar en comunicación con más miofibrías
y se va a viajar igual como lo hacen el impulso eléctrico en las fibras nerviosas. Solo que aquí el impulso eléctrico va a estimular al retículo sarcoplásmico, que es parte del, del, de la célula. En realidad el retículo sarcoplásmico es como el retículo endoplásmico, donde se va a almacenar grandes cantidades de calcio, y el calcio va a salir desde el retículo endoplásmico, lo va a liberar hacia el citoplasma. Una vez se ha liberado el calcio, van a empezar a haber fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina que van a hacer que se desplace o que se acoplen, se unan, se desplacen, y eso genera una contracción. Después de un tiempo, porque la contracción no es una contracción larguísima, después de una fracción de segundo, los iones de calcio se vuelven a bombear hacia el interior del retículo y va a provocar que se desacople la actina y miosina que ya se habían unido, dando fin al mecanismo de la contracción. Ahora bien, si se dan cuenta, es como que fuera un estímulo eléctrico, con la única salvedad que en las postsinápticos, que son las miofibrillas, no va a haber transmisión de impulso eléctrico, sino va a haber activación de un fenómeno mecánico. ¿Qué va a pasar? Va a suceder esto. Estamos en un estado relajado en el que pues lo rojo está representado por la miosina y lo rosado por la actina. Las fibras de miosina van a jalar a las fibras de actina entre sí para acortar el espacio que está entre ellos. Se dan cuenta, aquí se traslapan en una pequeña porción, pero aquí se traslapa mucho más. Y esto es porque aquí está en estado relajado y aquí en estado contraído. Hace este movimiento, relajado, contraído. ¿Y qué genes hacen ese movimiento de contracción? Pues básicamente es la miosina. La miosina es una molécula que va a estar formada, es una proteína que va a estar formada por dos cadenas, que van a ser dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Las cadenas pesadas van a funcionar como un cuerpo, mientras que las cabezas, o cola, mientras que las cabezas ligeras van a funcionar como una cabeza. Y van a generar una forma como de bisagra. Van a estar dispuestas longitudinalmente y van a ser como en imagen de reflejo. Si se dan cuenta, la actina, estos filamentos de actina se unen a un cuerpo inicial, a un cuerpo central, y se van a unir múltiples cadenas de actina, y las colas de las cadenas de actina van a formar el cuerpo. Entre la unión de la miosina con el cuerpo encontramos una bisagra, que es lo que le va a dar la capacidad de mover o desplazar los puentes de actina a la miosina, haciendo o siendo parte de la función de la contracción. La actina, por su parte, son moléculas también proteicas polimerizables, o sea que se van a unir muchos entre ellos, y va a estar formado por una molécula central que vamos a llamarle tropomiosina, la S-actina, que son moléculas que van a formar a la actina, y el complejo de troponinas, la troponina, que va a estar unida al cuerpo de la tropomiosina, que tienen un papel muy importante en la regulación de la contracción muscular. Vamos a ver que la actina va a tener varios puntos activos, que en estos puntos es donde las cabezas de miosina se van a unir. ¿Cómo lo van a hacer? Van a hacer esta situación. Las bisagras van a permitir que las moléculas de miosina se unan a los puntos activos. La bisagra, ¿qué es lo que hace? Están unidas y durante la contracción se desacopla, o sea, se separa, y se mueve un punto activo para desplazarlo. Es como que la estuvieran jalando. Y entonces, ¿qué sucede? Va a haber un acortamiento de esa fibra de músculo gracias a el movimiento que hace la miosina sobre el filamento de actina. A cada movimiento le vamos a llamar golpe activo. ¿Y por qué golpe activo? Porque se desacopla de un punto activo la molécula de miosina y se pasa a otro punto gracias a la fuerza que va a ejercerse al gastar energía. Ahorita vamos a ver cómo.
Básicamente, el filamento de actina está formado por la tropomiosina, pero va a haber un complejo de troponinas, que son tres tipos de troponinas. La troponina T, la troponina C y la troponina U. Perdón, y a estas tres unidas se les llama el complejo troponina. Los complejos de troponina van a estar unidos a la tropomiosina y no van a permitir que se expongan los puntos activos de la actina. De manera que mientras la tropomiosina esté unida a la actina, no puede haber un desplazamiento de las cabezas de miosina sobre los filamentos de actina. Y entonces, ¿qué sucede? Está unido a estos complejos de troponina el ion magnesio y una molécula de ATP. Y que van a estar bloqueando la contracción muscular. Pero si se recuerdan, estos puntos activos se pueden exponer. ¿Cómo lo logramos exponer? Pues se tiene que activar el filamento de actina. ¿Y cómo se activa? Por medio de la liberación de los iones calcio. Se recuerdan que uno de los puntos o uno de los procesos que conllevan que conllevan el mecanismo de la contracción muscular es la liberación de calcio desde, exacto, el retículo sarcoplásmico. Una vez se libera el calcio, el filamento de actina se libera. No se sabe exactamente qué sucede con el calcio, pero se cree que los iones calcio se combinan con la troponina C y ese complejo de troponina cambia su forma, su estructura, permitiendo que se puedan ver esos puntos activos o esos sitios activos en la actina y entonces, ¡pum!, sucede el acoplamiento. Está la troponina unida a la tropomiosina. Una vez llega el calcio, se une el calcio a la troponina, se pueden encontrar ahora, ya están permeables los puntos activos de la actina. Se cree que lo que pasa es de que la troponina va a traccionar o va a separar un poco el filamento de tropomiosina, que es esa línea gris oscura que ven alrededor de las esferas, y al traccionarlo, o sea, al separarlo un poco, se abre el punto para la unión de la cabeza de miosina. Y entonces, una vez se ha activado el filamento de actina, se activan también los puentes cruzados de miosina, o sea, el efecto de cremallera durante la contracción. ¿Qué sucede? La la cabeza de la miosina se va a unir al filamento de actina y al unirse va a gastar energía y esa energía lo que va a hacer es hacer un cambio conformacional como un brazo y suelta la actina y se une a otro punto activo de la cadena de actina en el caso de la cabeza de miosina. Por eso se le llama cremallera. Es como si yo cada vez que paso voy uniendo estas moléculas. Lo mismo pasa con la actina y la miosina. El mecanismo preciso sigue siendo muy teórico y se le llama la teoría de la cremallera porque se cree que así es. No hay nada al 100% demostrado de que la contracción sea así, pero lo más probable es ese mecanismo que se está proponiendo, que es el mecanismo de la cremallera, que hasta el momento ha explicado bastante bien el fenómeno de la contracción muscular. Y entonces sucede esto. Hay ATP, el ATP, miren, la cadena de actina tiene ese punto anaranjado, es el punto activo, llega una molécula de ATP, se separa en ADP y fósforo y eso le da la energía necesaria a la miosina para realizar el transporte de las moléculas. Esto es lo que pasa, llega el calcio activa el complejo de la troponina jala el fragmento de la tropomiosina y ya es entonces permitido el acoplamiento de la fibra de miosina con el filamento de actina. Y entonces sucede el desplazamiento de la cabeza de miosina sobre la fibra de actina. Y eso es la contracción muscular. Siguiente semana vamos a trabajar lo que son las vías neuronales, cómo es que
Se transmite la señal desde el cerebro, desde los centros integradores superiores hacia el resto del cuerpo por medio de la médula espinal. Vamos a trabajar los capítulos 46, 47 y 48 de Wigton, y en casa van a realizar un mapa mental o un flujograma o lo que ustedes quieran del proceso de la contracción muscular, donde me expliquen qué está pasando en estos procesos. ¿Ok? Es un gusto saber de ustedes, verlos, cómo se notan en su asistencia. Estoy bastante contento de verlos participar. Quiero ver esa entrega de tareas. Recuérdense que tenemos una pequeña apuesta ahí pendiente. Y pues solo, entreguen sus tareas. Recuerden que no puede faltar ni una sola tarea para poder ser acreedores de un ridículo de su profesor. Nos vemos para la siguiente, espero que estén bien. Cualquier cosa, cuentan con nuestro apoyo y que Dios les bendiga, quédense en casa. Tenemos que llegar a verde para podernos ver. Que Dios les bendiga y que sobre todo nos bendiga a todos. Un saludo.